Muy buenas tardes a todos, aquí Capda en Facebook Live. Hoy tenemos el placer de tener a nuestro amigo, el gran maestro Norberto Santana, una persona que ha hecho historia en la República Dominicana y en el mundo con su arte. Es una persona que nos va a contar un poco de su vida, nos va a hablar de sus obras y también algunas preguntas nos va a responder. Maestro Santana, bienvenido. Es para nosotros un placer tenerlo aquí con nosotros. Diógenes, por favor, ¿cómo está todo? Saludo, gracias por conectarse, por elegir ser parte de esta actividad hoy de CAPDA, Hablemos de Arte. Como bien dijo Ismael, hoy tenemos un gratísimo placer porque no solamente tenemos uno de los principales artistas de la República Dominicana, sino también una persona que fue profesor de la gran mayoría de nosotros de la generación de los 80 y antes y después incluso. Así que es un gran placer, profesor. Bienvenido, siéntase como en su casa. No, bienvenido a ustedes porque yo me siento en mi casa porque estoy en mi casa precisamente. Estamos todos en la casa. Sí, estoy en mi casa. Mira un cuadro ahí atrás mío, míralo ahí. Sí, ahí lo vemos. Ahí se ve un bodegón. Sí. Profesor, comencemos este conversatorio. Cuéntenos cuándo y dónde nació usted y qué cosas en su vida le dieron la idea de comenzar a incursionar en el arte. No, pues mira, la incursión en el arte mía es una cosa muy sencilla, muy simple, que le ha pasado a muchas personas. Cuando yo tenía como 10 años, 12 años, me llamaban la atención los profesores en la escuela porque siempre estaba dibujando muñequitos y mientras el profesor explicaba la clase, yo estaba dibujando a Superman, a Dick Tracy, a los Picapiedras y esas cosas. Entonces, me llamaban la atención y llamaron a mamá que yo nada más vivía dibujando muñequitos y cosas de eso. Tenía como 10 años. Entonces, una prima mía que era mayor que yo le dijo a mamá, mira, mete a ese muchacho en Bellas Artes porque parece que eso es para lo que él da. Seguí los estudios y me metieron en Bellas Artes ya cuando yo tenía como 15 años. 14 o 15 años. Y a partir de ahí comencé los estudios en arte como a los 15 años más o menos. En aquella lejana época de Trujillo, que ustedes todavía no habían nacido cuando es. Ciudad Trujillo. Sí, pero ya ustedes amenazaban venir para este mundo, ya saben, en esa época. Profesor, ¿y en qué pueblo del país nació usted? No, yo nací aquí en la capital, en Santo Domingo, ahí en San Juan Bosco nací yo. Muy bien, muy bien. Sí. En una calle que existe todavía, se llama Hilario Espertín, cerca de la Voz Dominicana. Ahí nací yo. ¿Cómo se llama la calle, profesor? Hilario Espertín. Ok. Una calle que está cerca de Radio Televisión Dominicana, cerca de la San Martín. Correcto. ¿Cómo era el mundo que le rodeaba a usted en ese entonces, profesor? Bueno, cuando yo entré a Bellas Artes, era un mundo muy... comenzando la década del 60, ¿no? Sí. La formación mía, mire, esa foto que está ahí del grupo, es el grupo El Puño. Yo tenía 20 y pico de años, le voy a decir cuáles son esa gente que están ahí. Díganos. Miren, ese grupo que está ahí, a la mano izquierda está Miñín Soto, José Ramírez Conde, Armando Almanzar, Iván García, actor, Miguel Alfonseca, René del Risco, fallecido ya en un accidente en el Malecón. Allá atrás se ve también Cestero y se ve Rubén Echavarría, el actor, ligeramente a la derecha, y yo estoy con la camisa negra con una raya blanca. Sí. Yo tenía ahí 20 y pico de años y eso fue el grupo El Puño, el grupo que era de pintores, escultores, poetas, novelistas. Marcio Veloz Magiolo también fue parte de ese grupo, aunque no esté ahí en la foto. ¿Qué motivó la creación de ese grupo, profesor? Ese grupo tuvo que ver con una situación política de la época. Como eso fue en la década del 60, se les llamó El Puño. Ellos mismos le pusimos entre todo El Puño porque era un grupo que lo que quería era dar con la mano a la conciencia del país y destrujillizar el país.
Es decir, quitarle ese aliento espiritual que todavía flotaba de Trujillo y las dictaduras y esas cosas. Pero la década del 60 fue una década muy convulsionada. Fue la época en que las grandes potencias de Occidente, encabezadas por los Estados Unidos y las potencias europeas, enfrentaban a la Unión Soviética y se daba todo ese problema que todo el mundo conoce, de que casi estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando Fidel Castro cogía el micrófono en la Plaza de la Revolución y hablaba 6 horas, agitaba América Latina entera. Todo el mundo creía en Fidel en esa época. Ya no, que quede bien claro. Y entonces fue una época convulsa, la guerra de Vietnam, mucha guerra de guerrilla en toda parte. La juventud tenía hambre de lectura y conocer cosas. En sí fue una época convulsa y muy interesante para el mundo. En esa década del 60 fue la década que yo me formé mentalmente, culturalmente. Profesor, ¿y ese grupo hacía actividades solamente en la capital o se iba a los otros pueblos? Bueno, hubo algunas actividades de exposición y tertulias literarias en Santiago, pero generalmente fue aquí en la capital. Las actividades de ese grupo era hacer exposiciones de pintura, lectura de poesía revolucionaria, presentaban obras de teatro también revolucionarias. Todas las cosas que se hacían era de corte social, más o menos de línea política. En esa época los temas que yo utilizaba en pintura eran temas sociales, porque estábamos influenciados por la época de, como ya le dije a usted, el encuentro entre la Unión Soviética y Estados Unidos y las potencias occidentales. Y fue una lucha de cosas, de situaciones políticas que acababan de matar a Trujillo. Entonces la gente tenía hambre y sed de saber cosas en el mundo. Entonces fue en esa época, recuerdo yo que hubo una gran manifestación en los Estados Unidos, como por el 1969, por ahí, de aquellos hippies, una gran manifestación. Tuvieron 3 días en la calle y en esa época de esa efervescencia se oponían los jóvenes de los Estados Unidos a la guerra de Vietnam. En esa época fue una época muy interesante que uno se formó. Y lo recuerdo con mucho agrado, a pesar de que hay muchas cosas de esa época que uno ya no practica, como por ejemplo lo que le acabo de decir ahora con los temas sociales, los pobres, el pordiosero, los de abajo, al final de la noche, todos esos temas sociales, porque era la época que pedía eso, ¿no? Correcto. Ya esos temas hace mucho que yo lo dejé, porque esos son temas de la década del 60. ¿Hasta qué año más o menos duró el grupo El Puño funcionando como grupo, como tal? Sí, hasta comenzó un poquito antes de la revolución, de la invasión de los yanquis aquí en el 1965. Cuando los yanquis invadieron en 1965, ya El Puño estaba formado en el 64, 65, por ahí. Okay. Entonces El Puño duró hasta el año 1970 o 71. Oh, wow. En que 5 o 6 años de actividad completa. Nosotros presentábamos actividades culturales en el Conde, esquina Meriño, ahí frente al Parque Colón. Y eso se llenaba de gente, nos hacían preguntas de arte y todo. Fue una época muy bonita y muy interesante, que se conserva en algunos cuadros y poemas de, por ejemplo, Miguel Alfonseca escribió muchísimos poemas sobre eso ahí. En sí fue una gran época, pero la pregunta que tú me haces del Puño, El Puño duró 5 o 6 años. Correcto, ¿no? Y muy significativa la participación de ustedes como grupo y el aporte que dejaron, porque sirvieron de ejemplo a otros grupos, a otra generación como la nuestra, ¿no? Claro que cuando sí. Cuando usted era estudiante de Bellas Artes, ¿qué profesores le influyeron a usted, profesor? Bueno, no se puede decir que me influyeron en mi estilo, porque yo era un estudiante, y el estudiante lo que estaba haciendo cosas académicas, ¿no?
Pero en el aspecto académico, los profesores de nosotros fueron Gilberto Hernández Ortega, Paul Giudicelli, Marianela Jiménez, Jaime Colson, Pedro García de Villena, Joaquín de Alba, que era un pintor retratista español, muy buen retratista. Gaspar Mario Cruz era profesor de escultura. Pras Ventós también nos dio escultura. Y esa fue una época que nosotros nos graduamos no es como ahora, que tú te gradúas siendo dibujante o pintor o arte gráfica, no. Allá la enseñanza de nosotros fue total. Nosotros salimos con la preparación para ser pintores, escultores, dibujantes. Porque es así. Ahora lo que pasa es que uno no se dedicó a la escultura porque sentí más pasión por la pintura que la escultura. Además, ustedes sabrán bien que para tener una dedicación a la escultura hay que tener un taller grande, un espacio bien grande. Usted puede ser pintor en cualquier, hasta en la sala de su casa usted puede ser pintor, pero la escultura no, usted tiene que tener barro, varilla, cemento, concreto, piedra, muchísimas cosas. Hay que tener un taller. Y entonces, aparte, siga, profesor, siga. No, que lo que te quiero decir es que yo amo la escultura tanto como la pintura y trabajé escultura como 4 o 5 años a nivel académico, ¿no? Y en cualquier momento que yo quiera dedicarme a la escultura, yo lo puedo hacer. No lo he hecho todavía porque ya uno tiene la costumbre del óleo, la pintura y las cosas, ¿me entiendes? Pero yo soy escultor también de formación. Le iba a decir que precisamente ese currículum del cual usted habla, que disfrutaron ustedes como estudiantes, precisamente nos lo traspasaron a nosotros en la Escuela de Bellas Artes, porque cuando nosotros estudiamos en la Escuela de Bellas Artes había una formación holística, donde teníamos que estudiar dibujo, teníamos que estudiar perspectiva, teníamos que estudiar escultura, pintura, grabado, historia del arte. O sea, el estudiante que salía con esa formación salía fortificado para poder seguir desarrollándose, y qué bueno que eso fue transmitido de la generación de ustedes a nosotros. Así es. Sí, en la foto anterior yo vi ciertas figuras ahí, que vi a Amable Sterling y también veo a Jaime Colson. Jaime Colson, en sí, como maestro y como persona, ¿cómo tú lo identificas? En sí, yo sé que se ha hablado muy poco de él. Muy poco de él, no, pues es el gran pintor dominicano tradicionalmente. Sí. Pero como pintor, sí, pero como ser humano en sí, hay muchas personas que son buenas personas después de ser maestro. Sí, mira, a mí en el Museo Bellapar, a mí me invitaron a dar una charla sobre Jaime Colson, y yo di una charla de 2 horas. 2 horas en el Museo Bellapar sobre Colson, con muchísimos cuadros de Colson alrededor. Es decir, que si yo comienzo a hablar de Colson, van a necesitar ustedes 3 horas. Sí. Entonces, yo puedo decirle a ustedes algunas cositas, ¿no? Sí. Díganos. Porque pinceladas. Si yo hablé 2 horas de Colson en una charla, imagínense ustedes. Mire, primero, yo conocí a Colson cuando yo estaba estudiando en Bellas Artes, y ahí en la foto que estoy viendo ahí en pantalla, ahí está Colson, Sterling está al lado, José Ramírez Conde, y yo estoy con la camisa clara. Sí. Ese fue un mural que se inauguró de Conde allá en el Mirador del Sur. Entonces ahí estaba Colson y fuimos nosotros a inaugurar el mural de Conde, porque nosotros teníamos todo una hermandad, una cosa. Esa es una época muy de hermano entre todos nosotros. Sí. Entonces Colson fue el que nos dio pintura en el último año, pintura del natural, es decir, un modelo desnudo, una mujer desnuda completamente, con un manto, un paño, y nosotros pintando. Entonces ahí fue cuando yo recibí la primera clase de Colson en la escuela, que estaba en ese entonces en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Allí en la Máximo Gómez. Exactamente. Entonces, ahí yo recibí la clase de un año completo como alumno de Colson, pero alumno de Bellas Artes.
Entonces, posteriormente, cuando yo me gradúo, entonces yo paso a ser discípulo de él en el taller de Corson. Oh, wow. Sí. Entonces yo fui alumno en Bellas Artes de Corson y fui discípulo de él en el taller. Lo mismo que Sterling y Conde. Así que nosotros pintábamos el taller de Corson ahí junto con cuadros y cosas. Nos ponía a pintar y nos corregía cosas ahí. Entonces, Corson fue un personaje que bueno, yo conozco la técnica de pintura mural gracias a él, porque aquí hubo un muralista anteriormente que fue español, que no fue profesor mío, que fue Belazanetti. Sí. Pero Corson fue el que nos enseñó a nosotros la técnica de la pintura mural. Yo tengo varios murales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y gracias a la enseñanza que me dio. Es decir, que yo soy muralista, pero muralista por la enseñanza de Corson. Correcto. Una diferencia entre cuanto a qué es un muralista y también quién es el pintor del fresco, porque Corson te enseñó a pintar al fresco también, aparte de muralista. Sí. No. La pintura al fresco es una técnica del mural. Sí. Pero eso es algo que enseñaba en la escuela, sí. Exactamente. Entonces la pintura al fresco aquí no se conocía. Fue Corson que lo trajo aquí al país, nos enseñó a nosotros cómo se trabajaba al fresco. Lo que pasa es que el mural del fresco es un mural muy noble y muy tradicional. Eso viene desde la época de los egipcios. Sí. Claro. Entonces es un trabajo demoníacamente trabajoso. Es una cosa tremenda. Eso es para hombre. Óyeme, hay que fajarse, hay que ser hasta obrero, albañil, pegar mezcla en la pared y la cosa, que se seca la pintura. Entonces, ya no se pinta murales al fresco. Primero porque la gente no tiene conciencia, las instituciones públicas y privadas no tienen conciencia de la belleza de la pintura al fresco. Correcto. Entonces ya la pintura al fresco ya no se usa por eso, pero si alguien tiene conciencia de lo que es el fresco y le pide a uno un mural fresco, nosotros podemos hacerlo. Telly sabe trabajar al fresco. Yo también sé trabajar el mural al fresco. Pero yo tengo varios murales en la Universidad Autónoma, pero ya son en cerámica. Sí. Que ya esa es otra técnica del mural. Existen también murales al interior en estuco y esa cosa. Hay varias técnicas de murales. Sí. El caso es que nosotros somos muralistas. Sí. También. Sí. Profesor. Corson fue el que trajo aquí esa enseñanza de murales. El estilo de pintar suyo, profesor, ¿cómo lo define usted? Bueno, hay varias teorías, incluso varios críticos que han señalado varias cosas, pero hay algunos. La que yo más me acerco es a una interpretación que hizo de la pintura mía don Manuel Valdepere, un señor que casi nadie lo conoce aquí porque murió allá en 1966 o 67, pero él escribió un artículo, una crítica sobre mi exposición, que yo creo que se lo envié a ustedes allá a Nueva York, dice don Manuel Valdepere, que él señala que el estilo mío, y creo que es así, es una especie de concepto neocubista expresionista, pero no es cubista, no es cubista, sí. Porque la figura humana yo nunca la desintegro. La figura humana queda ahí intacta y el cubismo desintegra la figura humana. El cubismo te pone la nariz de frente, la otra vez la cabeza de perfil, la otra, y te desintegra la estructura. Yo nunca he desintegrado la figura. Ustedes tienen ahí varios cuadros que yo he enviado y ustedes van a ver que la figura humana está siempre presente íntegra. Sí. Sí, lo que yo veo es cierta transparencia de colores a través de las imágenes. Sí. Eso es parte también de la... Sí. Pero ahí ustedes han puesto ahí varias imágenes. Pongan otras que se vean la figura humana ahí para que... Sí, como es. Sí. Mire ese el violinista. ¿Ustedes ven? Sí. Que no es cubista en sí. Es una especie de neocubismo expresionista. Pero no es cubismo. La gente se confunde y dice, pero eso es cubismo. No, eso no es cubismo.
Entonces todo está expresado ahí a través de las situaciones geométricas. El triángulo, el círculo, el cuadrado, el óvalo. Es decir, que todas las cosas que yo tiendo a ver, le doy una interpretación geométrica. Sí, hay mucha transparencia y creo que esos niveles de transparencia también crean un cierto nivel de ilusión y profundidades de perspectiva del color que si el artista no es consciente de lo que está haciendo y maneja su método, pues hay problema, pero en el trabajo suyo es obvio que hay un manejo tanto de la técnica como del tema que usted está tratando, así que a mí me agrada bastante ver las imágenes como usted la lidia, ¿no? Sí, además... Sí. Diga, profesor, diga. Sí, además hay algo que es bueno que yo señale. Mira, lo que yo le decía a ustedes de la década del 60, que éramos pintores y artistas de tipo social. Ajá. Se acercaba a las revoluciones y esas cosas. Pero todo eso fue un periodo, ¿no? Después de eso, ya después de la década de los 70, por ahí, ya cuando ustedes comenzaban a nacer, yo entré a estudiar misticismo y teorías esotéricas divinas. Esotérico, no estamos hablando de brujería, estamos hablando de esoterismo místico. Ok, para que la gente entienda bien. El misticismo, yo pertenecí, incluso el Grupo El Puño, parte del Grupo El Puño perteneció a la Sociedad Hermética, una sociedad que buscaba, después que nosotros nos dimos cuenta que el socialismo y que la izquierda, que eso no funcionaba, abandonamos todo eso, entonces nos fuimos por el lado místico. Entonces ese lado místico, yo represento esa transparencia que ustedes ven y esos planos de luz y esos rayos y esas cosas, tiene un sabor, un aliento espiritual místico. Como ustedes podrán confirmarlo ahí en ese cuadro que están ahí, de la muchacha que está contemplando la parte colonial. Hay algo místico ahí en el sol, en los rayos, en los planos, la transparencia. Eso tiene una influencia del pensamiento de uno a través del misticismo y la vida que continúa de la vida física a la vida extrafísica y a otro tipo de planos existenciales que en esa época nosotros pertenecíamos a esas manifestaciones espirituales. Entonces eso se refleja también ahí en ese cuadro que ustedes tienen ahí, en ese se refleja ese espíritu como místico de carácter divino. Sí. ¿Qué lo lleva a usted, profesor, a transitar hacia esa técnica, hacia ese método de trabajo? ¿Qué hacía usted antes de eso? ¿Qué manejaba? No, nosotros trabajamos siempre óleo y los temas sociales, como le acabo de decir, pero el aspecto ya de la transparencia, las luces, los rayos y esas cosas, ya tiene un sabor místico, como le acabo de decir, después de la década del 70, después del 70 para arriba. Yo hice una exposición en Washington, en la galería DC, en Washington, D.C., Galería Estudio de Washington. Y en esa época fue en el año 1969 y no existía, yo no tenía programado esos planos de transparencia y esas cosas. Yo tengo un cuadro aquí, el único cuadro que yo conservo de esa exposición en Washington del año 1969, lo tengo aquí detrás de mí. No sé si yo podría mover el celular y que ustedes lo vean. Seguro que sí, puede moverlo, sí. Ok, ahí voy. Hágalo, por favor, hágalo. Eso sería un privilegio. Sí. Ok. No sé si se ve bien. A tu izquierda, ahí se ve bien. Ahí. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ahí se ve bien, sí. Correcto. Sí.
Bien, Sí, ese sí. cuadro es del 1969. Es el único cuadro que yo conservo de esa época. Y lo conservo no porque yo considere que sea mi mejor cuadro, no, sino porque tengo nostalgia por él. Y fue en la época en que yo conocí a ese gran pintor Darío Suro, que Okay. vivía en Washington y era el agregado cultural dominicano en Washington y me ayudó mucho para yo hacer la exposición en Washington. Entonces Sí. ese cuadro que yo le acabo de mostrar es del año 1969 y me lo han tratado de comprar muchísimos coleccionistas. Yo no lo vendo porque es un recuerdo que yo quiero tener de finales de la década del 60, 1969. Sí. Hay una serie ahí, gamas de grises y negros. Sí, sí, se llama el cuadro se llama así, Mujer en Gris. Ah, sí. okay. Porque pero eso viene de una nevada que hubo en Nueva York enorme, terrible. Y yo pinté ese cuadro en una nevada de esa que bajó 13 grados bajo cero. Y yo vivía en Manhattan, en ese mismo, míralo ahí. Y yo vivía en Manhattan, en la calle 108 con Broadway, entre Broadway y Amsterdam. Y entonces ahí con eso, los días eran grises, no salía el sol, todo era gris. Entonces esto me motivó a hacer ese cuadro que se llama La Mujer en Gris. Sí. ¿Cómo era la ciudad de New York en esa época que usted estuvo viviendo acá, profesor? Bueno, primero era una época que había mucho desorden de drogas y los hippies, nosotros íbamos allá a la 14, donde estaba el centro del hipismo y todos esos peludos que se fueron de su casa, no volvían, dormían en el parque. Había como un movimiento de cosas así como informales. Además de eso, las tensiones políticas de la izquierda. Pero nosotros íbamos, en esa edad había un actor llamado Félix Lendevor y yo que andábamos siempre juntos en Nueva York y nos íbamos al Gremlin Village. Ahí, ¿Cómo se llamaba? Félix Lendevor, el actor. Sí. Entonces, nosotros no íbamos al Gremlin Village a beber whisky, a beber bebidas alcohólicas y éramos muchachos de 20 y pico de años. Y era una época que era convulsa en todas esas drogas, en todas esas cosas. Ninguno de nosotros ingirió nada de eso. Nosotros bebíamos alcohol, sí, bebíamos whisky y llevábamos una vida semi-bohemia también. Pero hubo una cosa que quedó marcada para nosotros, los grandes museos que hay en Nueva York. Nosotros no salíamos del Metropolitan Museum, del Museo de Historia Natural, del Museo de Arte Moderno, el museo que está aquí frente en el Central Park, que es como un caracol, se sube las escaleras. Guggenheim. El Guggenheim, exactamente. Entonces, todos esos museos y esas galerías de arte que habían en la que no sé qué si habrán ahora mismo en la Quinta Avenida de Nueva York, toda esa zona habían galerías que yo me sorprendía, galerías pequeñas que tenían cuadros de Renoir originales y todas esas cosas. Sí. Entonces, Nueva York me hizo mucho bien a mí en cuanto al sentido de ver las más grandes obras de arte. Ahí mismo, ahí en todos esos museos. Después yo estuve en Nueva York, estuve en París y en Italia. Entonces ahí yo vi ya el otro aspecto de la tradición italiana y francesa. Pero esos museos de Nueva York, eso no hay que irse a Europa, para ver la gran pintura. Sí. La gran pintura del mundo, se exhibe ahí en el Metropolitan Museum y en el Guggenheim. Sí. Sí, son museos completos que tenemos aquí, sí. Sí. Metropolitan es una cosa tremenda. Tú vas a ver los cuadros de Rembrandt ahí mismo, el cuadro el Cristo de Dalí, óyeme, o de Picasso. Es una cosa tremenda y no hay que ir a Europa para ver la gran pintura. Ahí está todo. Bueno, eso es uno de los museos que yo siempre recomiendo a quien venga a Nueva York que vaya al Museo Metropolitano, debido a que es un museo completo, cubre el arte de todos los siglos y de todos los estilos. Yeah. Sí, señor, así es. Yeah. Así es.
Una pregunta, Norberto. ¿Qué te influyó para crear ese estilo en sí? ¿Cuáles son tus influencias que te llevaron a crear ese estilo específico? Bueno, esa situación geométrica, no sé, es difícil. Yo no te podría decir que si alguien me influenció o no, pero yo sentía la atracción por la geometría. Ok. A mí siempre me atraían los círculos, los óvalos, los cuadrados. Entonces, cuando uno se da cuenta como que los elementos de la naturaleza tú lo puedes llevar, reducir a figuras geométricas. Un rostro, por ejemplo. Tuve un rostro hermoso de una mujer y tú lo ves ovalada y tú dices, mira, pero ese rostro qué lindo, esa mujer es un óvalo. O puede ser una mujer muy linda que tiene la cara redonda, circular. Sí. Yo tengo un amigo que tiene la cara como un triángulo. Tú le ves aquí la barbilla estrecha y arriba va abriendo así como un triángulo y arriba ancho. Entonces yo observaba eso, que todas las cosas se acercaban a una figuración geométrica. Sí. Entonces, pero eso nacía como en mí. Entonces, después que uno hace así y se estudia esa época de principio de siglo de Europa, uno se da cuenta que también ellos estaban marcados por la geometría, porque el cubismo, el Juan Gris, Leger, Picasso, Braque, toda esa gente estaban también influenciados en esa época por la geometría. Además, te voy a decir algo también, las esculturas africanas son geométricas también, ¿eh? Claro, claro. Entonces, tú ves todas esas estatuillas geométricas del África y también lo son. Es decir, que si nos vamos al origen de la figuración geométrica de Europa, el origen es en el África, porque los africanos hacían primero estatuillas geométricas, la frente así como un plano, un triángulo, un rectángulo. Es decir, que el origen no es tampoco europeo, es africano. Sí, tuvimos una charla sobre eso, el arte africano, y hablamos de esos en sí, símbolos africanos y su comienzo del arte africano, que tiene mucha información importante. Sí. Oh, sí, pero yo estuve en el Museo del Hombre en París, el Museo del Hombre, y ahí es increíble la colección que hay de estatuillas africanas y todas son geométricas. Sí. Pero una cosa increíble, la nariz tú ves un triángulo, la frente un rectángulo, un ovoide, figuras de mujeres negras africanas y todo es geometría. Eso fue mucho antes de que surgiera el cubismo y todo ese tipo de cosas. Claro, claro, porque tiene mucho minimalismo cuando viene al asunto de la representación gráfica. De hecho, Picasso tenía una gran colección de arte africano y él mismo aceptaba de que hubo bastante influencia de esa relación que él tuvo con el arte africano. ¿Cuál es, profesor? Díganos, siga diciéndonos si tiene algo más que decirnos sobre este tema. Porque tengo otra pregunta que hacerle, pero háblenos de lo que... No, pero ya, déjame la otra pregunta si tú quieres. Okay. ¿Cómo es el proceso de trabajo suyo para hacer la obra que usted realiza? Usted, le mete mano a la tela en blanco, hace un proceso de bocetos. ¿Cómo es el proceso suyo? Esa es una pregunta muy importante. Primero, yo siempre hago un pequeño... No. Primero, lo primero es la imaginación. Es decir, yo me imagino un cuadro. En el plano mental, me lo imagino y hago un pequeño sketch en un papel, en una hoja de maquinilla, simple, sencillamente, pero no para conservar ese sketch, sino para destruirlo después. Entonces hago un sketch así en lápiz plomo, 6B, 8B. Entonces, en ese esquema pequeño, simple, entonces busco la tela y comienzo a dibujar y ese sketch, ese esquema lo voy transformando a medida que voy pintando. Es decir, que yo no es que hago el dibujo totalmente terminado y después lo paso así. No. La idea primera yo la hago en un dibujo. Una idea muy remota. Y cuando lo estoy pasando ya a la tela, entonces ahí yo voy agregándole cosas. El mundo mío que hay en la mente se lo voy agregando. Ya. Y luego, o sea que es un proceso. Luego le doy una aguada primero de base, una aguada más o menos para ambientar todo.
Entonces encima de esa aguada comienzo allá a trabajar con carácter definitivo los colores. Excelente. Creo que te he respondido a la pregunta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien, profesor. Y porque parte de este conversatorio a nosotros nos interesa que el público también sepa lo que envuelve el proceso creativo de un artista, porque nuestro interés es ayudar que el público se eduque más sobre el trabajo que nosotros hacemos. Sí, pero mira, también te le agrego algo a esa pregunta. A veces uno se sueña, yo a veces tengo sueño, sueño y me veo en ese sueño pintando un cuadro cuando despierto. Estaba durmiendo y agarro ese sueño y lo pinto y hago el cuadro. Sí. Y fue un sueño, tuve un sueño en el plano astral o donde sea. Y estaba pintando y un cuadro. Y digo, y este cuadro, cuando despierto, digo, voy a pintar ese cuadro. Pero ya me lo soñé. Una pregunta, Norberto. Oye, ¿sabe que cuando uno está pintando hay un diálogo entre la obra y el artista en sí? Claro. ¿Cuándo tú sabes que el cuadro dice, terminó ya, no me toque más? Ese diálogo de tú el cuadro, ¿cuándo tú sabes que terminaste? Bueno, tú ves eso. Esa pregunta es simpática. Esa pregunta es simpática porque siempre Colson nos decía a nosotros que había que tener una intuición para dejar el cuadro ya. Que eso solamente el pintor lo tiene. Es decir, hay cuadros que tú estás pintando. Si tú sigues trabajándolo, llega un momento que lo daña. Sí. Entonces, hay cuadros que tú estás pintando que si viene otro amigo tuyo lo ve y dice, mira, déjalo así, que ahí está magnífico ese cuadro, está magnífico. Sí, entonces, sí. Hay una intuición en que uno dice, déjame dejarlo así, ya no vaya a ser que se me dañe el cuadro. Okay. A todo el mundo le ha pasado que por tú trabajar demasiado, al final ya dañaste el cuadro. Correcto. Entonces, hay cuadros que tú das las pinceladas y las líneas al principio así con mucha fluidez. Y tú dices, espérate, pero déjame dejar esto así que está bien. Pero eso depende de la intuición que uno tenga arriba para saber cuándo lo dejo o cuándo no. En ciertas palabras es mejor que le falte que le sobre. Sí. Que se vea fresco, que se vea fresco todavía. Profesor, usted nos ha hablado parte del simbolismo dentro de su obra que está conectado con la espiritualidad, la parte astral. ¿Hay algún otro tipo de código que la gente debe de tomar en cuenta cuando esté frente a una de sus obras? Bueno, lo místico, lo que yo le dije a ustedes, lo místico y la expresión de el color, que trato de que el color sea lo más limpio posible. Sobre todo después del 70, porque los colores que yo tenía del 70 para abajo eran colores sepia, marrones, propios de las revoluciones, las revueltas y las cosas. Yo hice un cuadro que se llamaba Sublevación, que se fue exhibido allí en Washington. Ese cuadro fue exhibido en Washington, que fue sobre la revolución, y todo eran colores sepia, colores oscuros, sepia, terroso, ocre oscuro. Pero entonces a medida que va pasando el tiempo, que uno se va como semi-espiritualizando o espiritualizando, uno va limpiando la paleta. Entonces llega un momento en que ya uno quiere que los colores sean más limpios, más fragantes, más brillantes, más lúcidos. Pero todos los cuadros míos del 70 para atrás eran sepia, la mayoría eran colores sepia, colores oscuros, tenebrosos, porque era los temas de la revolución y la cosa, ¿no? Y entonces, ahora no, ahora ya uno tiene ya, y tienen ustedes los colores son más limpios, más, porque ya hay una situación ya que es más espiritual, menos tormentoso, menos ansiedad, como teníamos en la década del 60. Ya. ¿Qué le recomienda a usted, profesor, a una gente que escuchando a usted hablar diga, esto suena interesante, a mí me gustaría ser artista como él? ¿Qué le recomendaría a usted a una persona así? Bueno, yo le voy a hacer un chiste a ustedes frente a esa pregunta. Yo tengo uno de mis mejores amigos, comienza a decirme a mí, a llamarme por teléfono, a decirme que tiene un hijo que quiere ser pintor.
Y yo, como es el hijo de mi amigo, le estoy sacando el pie y no quiero decirle nada porque yo no sé si el muchacho va a dar o no va a dar para eso. Entonces él atacó tanto que me trajo el muchacho aquí a mi casa para que yo le hiciera una prueba. Yo le puse una prueba, una cosa simple, un mapamundi redondo, una botella, un libro, una cosa simple. Y aquello fue desastroso. Ese muchacho no tuvo el menor sentido de nada. Cuando él me llama a mí, el papá, yo le dije, mira, yo creo que tu hijo no da para eso. El hijo mío, el amigo mío jamás me habló porque yo le dije eso. Entonces yo le dije, pero ven acá, pero tú me trajiste a tu hijo para que yo te dijera la verdad. Claro. Y yo veo que tu hijo no da para eso, no ubica nada, ni siquiera el espacio. Puso el libro más grande que la bola del mundo, el otro más al revés, todo lo hizo al revés. Al contrario, digo, mira, yo creo que no da para eso. Mira a ver si tú lo metes a violinista o a poeta o a actor, alguna cosa, pero no da. Entonces, lo primero frente a esa pregunta es que a un muchacho, y la Escuela de Bellas Artes lo tiene, le ponen una prueba simple, sencilla, para ver cómo lo hace. Y esa prueba ha dado resultados. Ahora, todo en la vida, como nada es absoluto, se ha visto, por ejemplo, en el caso de que hay personas que lo han rechazado en academias de arte y resulta que después fue un gran pintor. ¿Ves? Pero mira, a Adolfo Hitler comenzó a estudiar pintura y el director de la escuela le dijo, búscate otra cosa que tú no das para eso. Y a Adolfo Hitler lo eliminaron, pero lo que quería hacer era pintor, pero no daba para eso. Entonces no dio para pintor, pero dio para destruir un mundo. Así es, sí. Bueno, entonces hay muchas personas. Yo diría que tú le das a 20 personas una prueba primero para ver si va a dar para el dibujo o la pintura. Y de 20 personas, si tú dices que 19 no sirven, es probable. Pero es probable que uno que tú le digas que no sirve, a lo mejor ese sea buen pintor después. Porque la vida es así, no todas las cosas son absolutas. Pero yo creo que una persona que se quiera dedicar a la pintura y ser pintor, tiene que pasar primero un examen simple, sencillo, que lo ponen en la escuela de pintura para ver si él da, para no hacer que ese muchacho pierda su tiempo, ¿tú entiendes? Sí. En esa prueba se va a ver si él tiene sentido de la distancia de los objetos, el primer plano, el segundo, el otro, la distancia, qué cosa más gruesa, qué más bien. Esa cosa sencilla, simple. Si tú haces así, tú pones 2 libros y una taza al lado. Y los 2 libros son más altos que la taza. Y tú le das un examen a un muchacho, el muchacho te pone la taza más alta que los libros. Tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces, hay cosas simples que tú le pones y si tú ves que él no ve nada, tú le dices, mira a ver si la poesía te rinde o te da la música o el violín o cualquier otra cosa. Pero hay que ponerle una prueba primero para decirle si estudia o no estudia él. Tiene que pasar por una prueba primero elemental, una prueba elemental. Yo tengo 5 hijos y ninguno de los hijos míos le ha dado por hacer dibujo ni pintura, ninguno. Hay uno que le gusta la música y la música instrumental y esa cosa y el fútbol y él ama la pintura, pero no intenta dibujar nada porque dice que no da para eso. Ok. Una pregunta, Norberto. Sí. En tu opinión, Eddie, ¿cuál tú piensas? Eddie ahí. Eddie sí, fue en la universidad, Eddie. Sí, sabe que él quería estar en la charla aquí, pero después se arrepintió y no quiso estar. Por si te envía un buen saludo y un abrazo. Él quiso estar con nosotros, pero está presente en sí, viendo el programa en Facebook. ¿Y por qué la pregunta no pudo estar? Estaba ocupado con otras cosas. Ah, bueno, porque él me dijo a mí que iba a estar ahí. Sí, él está viéndolo por Facebook, sí. Muy bien, muy bien. Sí. La pregunta es si, ¿cuál tú piensas que es el papel de un artista en la sociedad? Ah, bueno, ya tú ves, ya eso es una pregunta amplia y larga. Yeah. Primero,
Primero, mira, déjame comenzar para decirte lo siguiente. Si tú sabes cómo fue la cultura egipcia, los historiadores, las emisiones gráficas de fotos y todas esas cosas, pero si tú quieres estudiarte, por ejemplo, a los persas, a los griegos, todas esas cosas, ¿cómo tú sabes bien cómo esa gente pensaba y sentía en esa época? Es a través de lo que el arte hacía. Cuando tú ves que los Medici en Italia apoyaban a los pintores, ahí está toda esa gloria, cómo esa gente pintaban, cómo Miguel Ángel hizo el juicio final. Entonces, a través del arte, tú puedes ver a través del arte cómo esa época pensaba, cómo sentían, cómo amaban, cómo sufrían. Entonces, el arte es el reflejo de una sociedad. Entonces, las cosas que nosotros estamos haciendo ahora en pintura va a reflejar ese periodo de nosotros. Pero dentro de 100 años, 200 años, se estará haciendo otro tipo de arte que va a reflejar su periodo. Entonces, el arte es el reflejo de los pueblos. Entonces, tú como artista, tú llevas dentro de ti un amor por la expresión artística y tú expresas tu sentimiento, tu mundo interno y tu entorno, lo que te rodea. Y si no es el entorno, los sueños que tú tienes en la cabeza también lo manifiesta. Entonces, el arte, la importancia del arte es que refleja el mundo circundante. Sí. Creo que te respondí, ¿verdad? Claro que sí. Sí, exactamente. Profesor, hay una persona que le admira mucho, que le manda un saludo, que no pudo conectarse, pero le manda un saludo a través de mí, Odalis Pérez. Odalis Pérez, sí. Odalis Pérez, mi hermano Odalis. Le saluda Odalis Pérez. Tenemos otra persona conectado en la actividad que también lo... Diones, permiso, Diones. ¿Quién? Diones, permiso. Se interrumpió tu pregunta, o lo que te iba a decir. ¿Lo puedes repetir otra vez? Hay otra persona que también está conectada, que lo quiere mucho a usted, que se llama Domingo de la Cruz, que hizo trabajo con usted. Okay. Domingo de la Cruz está conectado. Otra persona que lo quiere muchísimo a usted también, que no pudo conectarse, le envía un saludo a través de mí, Abil Peralta Agüero. Abil, sí, somos amiguísimos, sí. Sí. Abil es un buen crítico, un gran crítico de arte. Sí, bueno, le envían saludos. Ahora vamos a pasar, profesor, no sé si usted tiene algunas palabras finales, vamos a pasar a interactuar con los mensajes que ha enviado el público. Nada, yo le doy las gracias a ustedes por haberme invitado a este programa virtual, ¿verdad? Sí. Y espero que tenga amplitud de audiencia para que la gente vea y sepa más o menos lo que son el sentimiento de nosotros los pintores, los artistas. Es una comunicación muy buena esta de este mundo virtual, que aunque ustedes saben bien que no es lo mismo ver un cuadro original, uno frente a frente ahí. Correcto. Pero es mejor ver algo que no ver nada, porque cuando uno se le imposibilita ver obras de arte de otros países, de otras latitudes, y te lo presentan en el mundo virtual, la foto, ya tú tienes una idea de lo que es. Correcto. Ahora, esa idea tú la completas si tú ves el original, porque tú estás frente a frente al original y ya la sensación es mayor. Pero por lo menos el mundo virtual tiene la ventaja de que la gente ve las cosas que tú estás haciendo, que tú has hecho. Yo le doy las gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Esa experiencia de ver una obra del frente en sí es imposible reemplazarla con algo digital o con algo en sin imagen. Exactamente. Y mira, aprovecho ahora mismo para hacerte un señalamiento. Sí. Sucede, esto es importante, esto que te voy a decir.
Sí. Todo lo demás es importante, pero esto tiene una importancia capital en este momento. Las clases la están dando virtualmente y resulta que ahora se ha comprobado, y los grandes teóricos de la educación, no importa que sea educación artística o lo que sea, están determinando que ha habido un fracaso rotundo en la enseñanza, de en sentido general colectivo, ¿no? Entonces yo le preguntaba porque ya yo estoy retirado de la enseñanza, le preguntaba a un profesor, ven acá, ¿cómo tú en el mundo virtual, tú le vas a quitar la paleta a un muchacho, le vas a enseñar a mezclar los colores, a dar un medio tono, una pincelada cuadrada, una pincelada que arrastre? ¿Y cómo tú por el mundo virtual tú le vas a enseñar que ese muchacho entienda lo que es un medio tono, lo que es un brillo, lo que es un matiz? Yo veo eso difícil. Y esa persona me dijo, sí, así mismo es difícil. Hacemos alguito, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Es decir, en el mundo virtual, en la enseñanza, es más difícil. Porque, por ejemplo, esta entrevista que nosotros tenemos, está bien, es posible, tiene un 90% de saludable. Pero si tú le vas a enseñar a una persona a pintar y a dibujar, es difícil por el mundo virtual tú enseñarle. Sí, pero algo que te puedo agregar sobre eso es que en sí yo sé, pues yo enseñé en el verano, voy a enseñar virtualmente, estoy enseñando ahora presente, pero la idea es que es mejor que nada, por lo menos es algo, para mantenerte. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que yo te quiero decir es, imagínate tú, cuando yo daba clase en Bellas Artes, que tú seas alumno mío allá y tenemos un modelo delante, y tú estás pintando, dando color, y yo te agarro y te digo, préstame la paleta, ven, que ese pedazo que te voy a trabajar y para que tú veas cómo se trabaja ese pedazo. Sí. Entonces yo agarro los colores, comienzo a mezclarlo, y él está mirando ahí, y yo le explico lo que es el medio tono que voy a dar, y esa cosa, y le pongo el color sobre la tela. Eso es insustituible. No, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. En sí, entiendo esa parte, pero me refiero a que ahora mismo, como estamos en pandemia y no podemos hacer nada presente, es mejor que nada. Por lo menos algo para mantener el espíritu. Sí, el espíritu de seguir pintando. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ya ustedes saben que 100% no es efectivo. No. Estamos de acuerdo. Y por eso es que no solamente en pintura, estamos hablando de un pedacito de pintura. Yo estoy viendo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 16 años y tengo 5 hijos de diferentes edades. Y hay uno de 16 que está terminando el bachillerato y es problemático para cuando le están explicando matemática, química y cosas de esas. Entonces, por eso es que ya se está diciendo que hay que abrir lo más rápido posible la educación presencial, porque está fracasando. Los muchachos no están rindiendo y no están asimilando bien. No está funcionando. Entonces, así mismo como en pintura, pasa en pintura. Si yo te estoy explicando a ti un color, una cosa delante de un modelo, así mismo como es diferente, también para los muchachos que están recibiendo el bachillerato también es diferente, porque no están rindiendo, no están asimilando lo que es con una pantalla, con una cosa. La distracción no es lo mismo que un profesor esté delante de ellos mirándolo, señalándole, preguntándole cosas y escribiendo en la pizarra. Eso es superior. Por eso es que aquí van a tener que abrir la educación presencial rápido. Es un caso mundial, un caso mundial. Pero estoy de acuerdo con ustedes que es mejor algo que nada, naturalmente que sí, claro que sí. Profesor, yo quería, además de darle la gracia a usted por aceptar participar con nosotros en Hablemos de Arte, también darle la gracia como ex alumno suyo que fui de Bellas Artes, y sé que en mis palabras quedan expresas muchísimas personas que fueron alumnas suyas, por el nivel de entrega académica, entrega pedagógica que usted mostró con nosotros cuando fuimos sus alumnos, por el nivel de camaradería, la disposición suya a compartir conocimientos y asegurarse que nosotros nos desempeñáramos con disciplina dentro del aula. Ustedes como profesores tocaron una generación y a lo mejor no sabían algunos de ustedes el destino que tenía
esa magia de la enseñanza que ustedes compartían con nosotros y que terminó definiendo el futuro de muchísimos nosotros. Así que públicamente quiero darle la gracia y agradecer esa entrega suya, esa misma pasión que usted muestra ahí hablando sobre la educación virtual y la necesidad de la educación presencial. Era esa misma entrega que usted tenía cuando compartía con nosotros en el aula, y quiero agradecerle como ex alumno suyo, y sé que estoy hablando por muchísima gente. Ese de mi parte. Sí. Discúlpeme un poco, pero las últimas cosas que dijiste casi no le escuchó, y no sé por qué, como que el sonido bajó. No sé por qué. Decía que... Ahora mismo no le estoy escuchando. No. Y ahí me escucha. Te escucho, pero muy lejos. No sé qué pasó, por qué pasó eso. No sé. ¿Puedes escuchar, Ismael? Sí, yo te escucho bien, Dione. Solamente Norberto no te escucha muy bien. Ah, parece que es la conexión entonces. Sí. No sé qué pasó, pero casi no te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, bien claro. Bien claro. Ah, bueno, pero yo casi no le oigo a ustedes ahora. Ahorita okay. Sí, toda la entrevista ha sido magnífico, pero ahora al final como que casi no se oye. ¿Le entró alguna llamada mientras estuvo conectado? No ha entrado nada. Ah, bueno, porque a veces eso pasa. Cuando le entra una llamada, lo que tiene que hacer es apagar el altoparlante y prenderlo de nuevo. ¿Lo apago y lo prendo otra vez? No, solamente el volumen solamente. Apagar el volumen y prenderlo otra vez. El altoparlante. Okay, vamos a ver. Préndalo de nuevo a ver. ¿Mejoró el sonido ahí? Está todo el volumen ahí. No, sí, nosotros te oímos bien aquí. Sí. Pero se oía, todo se oyó muy claro hasta hace un minuto, ¿eh? Sí. De este lado todo está claro, no hay problema. Pero entonces, agregando más a lo que Dios me acabó de decir, de mi parte le agradezco en sí, por lo menos dedicarnos ese tiempo que nos dio. Ese tiempo que nos dio a conocerte un poquito más a ti. No solamente tu arte, porque todo el mundo conoce tu arte, pero conocerte a ti un poquito más. Y también para agradecerte lo mucho que diste a tus estudiantes cuando estabas dando clase. Eso es algo que no se olvida, porque no todos los maestros son buenos maestros. Tú eres uno de aquellos buenos maestros que supo dar hasta que doliera, como decía Madre Teresa. Dar hasta que duela. Muy bien, pues muchas gracias por su palabra. Y ahora se comenzó a oírse un poquitico más. Sí, sí. Bueno, no sé, te agradecemos el tiempo que nos diste, Norberto, en sí. No sé si te recuerda a Mauri Donovan. Eres un estudiante tuyo que estuvo en Bellas Artes y siempre te recuerda con mucho cariño. Él me dice que te saludara. Claro que lo recuerdo, claro. Sí. Él te manda un saludo y un abrazo. Sí. También Santana Liriano. Claro, pero Santana Liriano vive aquí en el país, creo yo. No, él vino aquí ahora, vive aquí en New York ahora. Ah, él está allá. Sí, vino para acá ahora, sí. Sí, y Eddie, claro, Santana Liriano, claro que sí, sé quién es, sí. Sí, y Eddie y yo nos juntamos todos los días y cada vez que nos juntamos hablamos de ti. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Esa es historia de ustedes dos. Muy bien, muy bien. Profesor, vamos a pasar ahora a las preguntas y observaciones del público. Franklin, por favor, ve poniéndola en la pantalla. Sí, pero recuérdate que casi no estoy oyendo, ¿eh? Sí. Las preguntas se pueden leer al frente. Yo no sé si será el celular mío o el de ustedes, yo no sé. Sí. Pero puede leer la pregunta si yo lo escucho bien. Para yo y ustedes tengo que pegar el oído del celular. Sí. ¿Y puede ver las preguntas, profesor, ahí en la pantalla o no? No te oigo. ¿Puede leer la pregunta? ¿Puede leer la pregunta? ¿Puede leer la pregunta frente a ti? Ahí. Ah, bueno, cómo no, vamos a ver. Sí. Arismendi San te dice buenas tardes. Sí. Sigue, Franklin, sigue. Franklin Sandoval, uno de tus estudiantes. Franklin Sandoval, uno de tus estudiantes, te saluda. Ah, del Liceo Unión Panamericana. Oye, pero eso hace como un siglo de eso. Sí.
Ha llovido mucho. Yo era un muchachito cuando yo era profesor del Liceo Unión Panamericana en el área de arte plástica, que la Secretaría de Educación me mandó para allá para dar principios elementales de arte. No era para ser pintor, sino para que los muchachos supieran más o menos lo que era el arte. Entonces yo le daba fotografía de los grandes artistas, los grandes cuadros, le explicaba muchísimas cosas. En la Unión Panamericana, que era para darle como un barniz cultural a los estudiantes del bachillerato. Ok. Contreras Eduardo. Mira, eso hace más de 50 años ese. Sí. Ese muchacho me está poniendo viejo a mí. Digo, de que soy viejo ya estoy viejo. Ustedes son los que están camino a eso. Ustedes son jóvenes todavía. Sí, ahí está Cifrido Duarte, dándole las gracias por estar con nosotros. Déjame ver si veo el nombre, espérate. Cifrido Duarte. Cifrido. Próxima, Franklin. Sí, hombre, me alegro que tú estés escuchando esto. Francisco de la Cruz le da saludos. Francisco de la Cruz, sí. Y ahí está Jesús Betances. Espérate, que yo acabo de pasar una gripe y entonces se me aguan los ojos a veces cuando tengo el celular muy largo tiempo en la... Sí. Jesús Betances, pero claro que sí. Jesús, un abrazo para ti. Sí. Y Marilyn Caminero. Oh, mi querida Marilyn, y la recuerdo perfectamente. Sí. Perfectamente. Muy bien, pero toda esa gente están allá en Nueva York. Sí, eso sí. Oye, pero se han ido mucho para allá. Jesús Betances también. Sí, hombre, sí, Jesús Betances. Míralo ahí, Jesús, parece un actor de cine. Dice Jesús, profesor, que usted pintaba en una alfombra y él le pregunta que si era para evitar el reguero. Parte de eso, sí. Sí. Es cierto. Sí. Jorge Núñez Pascual. Jorge Núñez Pascual. Espérate, pero Núñez Pascual fue de Bellas Artes, de la UAS o del Liceo Unión Panamericana. Tú no le puedes preguntar eso. Pascual, que le digas de qué área fue que te enseñó arte. Próximo, Franklin. Si fue Liceo o Bellas Artes o la UAS. Mira, Patricia Gamundi, sí, esa fue alumna mía, Patricia Gamundi. Y ese señor que está al lado de se casó, bueno, sí, tiene que haberse casado ya. Patricia Gamundi, sí, fue alumna mía en Bellas Artes, esa, sí. Ahí está Miolán de nuevo. Héctor Miolán también, sí. Próximo, Franklin. Oye, pero ¿cuánto tiempo yo tenía que no veía a toda esa gente? Eliosnet Vidal. No, pero Eliosnet es de los otros días. Eliosnet Vidal es profesor ahora mismo de la UAS y fue alumno mío allá en la UAS. Sí, él está allá. Él es director de la Escuela de Arte Plástica ahora mismo. Sí. Lo vi a Eliosnet Vidal hace 4 días, yo poniéndome la vacuna china. Sí. Él fue a llevar a su mamá y ahí nos juntamos y hablamos. Un gran personaje ese, Eliosnet Vidal. Lina Matos Chávez. Le da saludos. Lina Matos Chávez. Ella es alumna de la UAS. En la UAS. Es alumna en la UAS. Bueno, pero yo no sé, así la foto está tan chiquitica que yo no la recuerdo bien. Próxima, Franklin. Lina Beltrés, actriz nuestra de aquí. Sí, esa sí la recuerdo bien, sí. Recuérdense una cosa, que yo fui profesor en Bellas Artes, 40 años, Sí. Y en la universidad fui 30 años profesor. Y en el Liceo Unión Panamericana, que fue mucho antes, fue de 13 años. Pero donde yo más duré enseñando fue en Bellas Artes, fueron 40 años. Y la cantidad de personas que pasaron ahí por las manos de uno, de Sterling, mío, de Domingo Listo, esa gente,
una cantidad grande, ¿sabes? Sí, varias generaciones. Mira, ahí me está saludando Manuel Aquino. Dice que tiene Manuel Aquino, 3 cuadros ese suyos. es como si fuera un hermano mío de la infancia. No tiene que ver con que él sea pintor, no, él es médico, pero es como si fuera un hermano mío. Ahí dice, saludo a mi amigo Norberto, gozo recordando cosas de su charla. La está viendo. Por él conocí a Colson, Sterling, Conde, y él también conoció a esa gente. Tengo un trío de cuadros suyos, la voz es la misma de siempre, claro que sí. Un abrazo, Manuel Aquino, un abrazo para ti. Luis Morán. Ese médico y radiólogo. Ok. Luis Morán, profesor. Luis Morán, sí, lo recuerdo perfectamente, Luis Morán. José Peña. José Peña también. Próxima, Frank. Lo recuerdo perfectamente. Ahí está Domingo de la Cruz. Domingo de la Cruz también. El Manito. Sí, hombre, mira, de 1970 a 1980, sí. Él le pregunta que cuál es la diferencia entre la producción pictórica entre los artistas de la década 70, 80, 90 a 2020, tanto en el uso de la técnica y el estilo. Bueno, la diferencia es abismal. En la década del 60 había, bueno, hay una aclaración sobre eso que vale la pena. Y es que nosotros, en la generación de nosotros de 70 para atrás, la educación artística de nosotros estaba basada sobre la figura humana. Y todo lo que nosotros hacíamos, anatomía humana, figura humana, escultura humana, todo. Y nosotros tuvimos una preparación del dibujo de la figura humana número 1 en esa época. Después de ahí comenzaron a surgir otras generaciones, comenzaron como a irse un poco hacia, no el abstraccionismo total, no, sino a desvincularse de la rigurosidad del dibujo de la figura humana. Entonces, después del 70, ya esos grupos comenzaron el abstraccionismo, comenzó a estar, por ejemplo, el caso de Alonso Cueva, que fue alumno mío en el 1970, y fue uno de los primeros que comenzó a buscar el camino abstracto. Es decir, que en la década del 60 éramos figura humana lo que abordábamos. Era la figura humana el eje principal. Y después de ahí comenzó ya la prueba de unas manchas, una cosa, un efecto de las pinceladas. Comenzó a cambiar ahí y irse para el mundo ya del abstraccionismo. Esa diferencia yo la veo entre esas dos épocas. Próxima, Franklin. No sé si respondí la pregunta tuya. Sí, no, sí, seguro que sí. Ahí está una joven profesora que está viendo la actividad y dice, impresionante trabajo, 1000 bendiciones. Caroline Jamel Lugo. Oh, claro. Caroline Jamel Lugo. Le dice claro que sí. Un abrazo para ella, sí. Próxima, Franklin. Sí. Verónica Méndez. También. Oye, que son mucha gente que ha sido alumno de uno, ¿eh? Sí. Voy a tener que escribir un libro y mencionar a toda esa gente. Lucho Capellán le dice, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lucho. Juan Pujol también. Próxima, Franklin. Waldestrudis Perdomo. Súper. Perdomo. Jenny Cáceres. Interesante la mujer en gris. Muchas gracias. La poeta Ibelice Faniz le dice saludo especial a ese gran artista nuestro. Muchas gracias, Ibelice, muchas gracias. Rosana Facenda. Muy buenas pinturas. Muchas gracias. Yo quisiera que toda esa gente que me está saludando cuando vengan aquí al país y viven en Nueva York, que vengan por aquí por mi estudio para que vean los últimos cuadros míos. Fantástico. Santana Liriano Santana. Claro, ya hablamos de él ahorita. Sí.
Santana Sí, Liriano, sí, fue alumno mío también. aclaramos que el apellido es Liriano y el nombre es Santana. Lo opuesto de Norberto. Santana Liriano, así que yo lo he conocido siempre, Santana Liriano. Sí. Y Belice Fanés dice, Diógenes, ese trabajo de ustedes que ustedes hacen no tiene precio. Fabuloso. Gracias, Fanés. Muchas gracias, muchas gracias. Radamés Morales, profesor, le hace la pregunta. ¿Quiere que le aclare un poco más eso de el fracaso de la izquierda y su entrada al misticismo? Espérate, no entendí bien la pregunta. Es que casi no se oye. Quiere que amplíe un poco más lo que usted expresaba del fracaso de la izquierda y su entrega al misticismo. Pero que tú me preguntas sobre eso, que si yo quiero qué. Es que casi no te oigo, ¿eh? Radamés tú me disculpas, Morales, pero casi no te oigo. Sí, está bien. Mira a ver si puede leer la pregunta ahí, profesor. Mire a ver. Bueno, aquí dice saludos y gracias desde Jonker, profesor Norberto. ¿Nos podría hablar más sobre el eslabón entre el fracaso de la izquierda y su entrada al misticismo? Oh, ya entiendo. Okay. Sí, como yo le había dicho a ustedes, el ser humano es hijo de su época. Tú eres hijo de tu época. Yo soy hijo de la década del 60. Correcto. Como yo le había señalado a ustedes al principio de la entrevista. Y la década del 60 fue convulsionada, fue revolucionaria. Golpe de Estado militares, tumbando la potencia de Occidente, tumbando los gobiernos que podían ser de izquierda. Fidel Castro haciendo ruido en Cuba desde Sierra Maestra. Y todas esas cosas formaron en uno ese aspecto de pintor, de artista social, de carácter social, porque la época nos formó. Después de eso, entonces cuando uno comienza a darse cuenta, como se dieron cuenta los escritores brasileños, que eran de la izquierda revolucionaria y se retiraron, Eduardo Mallea y el otro grande de la literatura brasileña, se fueron retirando, la gente se fueron retirando después del 70, se dieron cuenta que la izquierda no iba a ser el destino feliz de la humanidad. Entonces uno comienza a retirarse gradualmente e inmediatamente cuando uno se retira de eso, entonces comienza la ebullición, por lo menos aquí en el país, del misticismo y los estudios esotéricos, de la filosofía griega, hindú, el brahmanismo, el taoísmo, el chaoísmo. Entonces comienza entonces después del 70, entonces uno se aparta de la izquierda porque ya uno va sintiendo que eso no es lo que va. Entonces ahí uno pasa al otro lado ya de la creencia mística y esas cosas, porque entonces comenzó a fluir aquí en el país las corrientes místicas orientales y llegaron y ahora mismo, por ejemplo, me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, el pintor Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez entró a la sociedad de los gnósticos y después salió ahí por la línea de Saibaba, que es una línea de misticismo oriental, y Domingo Liz también lo fue, Juan Medina también. Muchísima gente, muchísimos pintores se fueron por el lado místico. Algunos se reflejan en su pintura y otros no. Pero uno se fue apartando de eso porque se dio cuenta uno que eran cuestiones de juventud. Hay por ahí un refrán que dice que cuando usted tiene 20 años, usted es comunista. Cuando tiene 30, comienza a dudarlo. Cuando tiene 40, se retira. Y si usted a los 50 o 60 años sigue siendo comunista, usted hay que llevarlo a un manicomio. Próxima, Franklin. Próxima pregunta, Franklin. Pedro Montero, profesor, dice ahí. Mi gran profesor. ¿La va a escribir la pregunta o pego el oído ahí? Están escritas. Mire a ver si la puede leer. Nexa, no, por ahí no hay ninguna pregunta.
Correcto, solamente está, ok, Verónica Méndez. Voy a leer esa. Recuerdo que cuando entregué mi primer trabajo de dibujo, mi profesor Norberto Santana Rivera pensó que alguien me había ayudado. y a pasar de los días me dijo una palabra que nunca olvidé. No te duermas en tus laureles. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, correcto. Yo me acuerdo bien de eso. Yo tengo buena memoria, ¿eh? Sí. La memoria mía todavía no me ha traicionado, ¿eh? Ahí está Patricia Gabundi. Patricia Gamundi. Esa fue alumna mía, hija de un político muy conocido aquí en el país. Gamundi. Ajá. Era del PRD y no sé después si pasó con la Alianza Socialdemócrata. Gamundi. Me fascina la pulcritud de su cuadro. Los colores se van limpiando a medida que el misticismo va penetrando en uno, como yo le dije a ustedes. Porque es que todos esos colores terrosos. Si ustedes recordarán los colores de Van Gogh, cuando Van Gogh comenzó a pintar los comedores de patatas y esas cosas, y una habitación que hice llena de lodo con la bota sucia y todas esas cosas. Eso era parte del medio que le rodeaba a él. Y a medida que avanzó un poco después, ya los colores de Van Gogh se hacían más limpios al final. Sabe que Van Gogh venía del norte. Colores terrosos, así como fantasmosos. El expresionismo utilizaba mucho esos colores. Ensor, unos colores así oscuros, sucios, así tenebrosos. Pero yo creo que ya todo ese tipo de época está pasando y la gente está limpiando la paleta, porque yo veo ya que no solamente el caso mío, ¿no? Los pintores aquí, la mayoría de los pintores dominicanos, la paleta la están limpiando, los colores son más limpios, la pasta cuando la emplean es más limpia. Pero en la década de, ustedes ven cualquier cuadro de la década del 60, son cuadros terrosos y tenebrosos. Sí, eso te iba a mencionar sobre los cuadros en sí, en las épocas, que en los 60 era una época bien oprimida. Y en cuanto a Van Gogh, él viene del norte, donde es frío y no hay mucha luz. Ya cuando va a Francia, que hay más luz, comienza a aprender con los impresionistas esa luz brillosa que hay y limpia los colores. Sí, mira, ahí hay un mensaje. Arely Subero, Arely Subero es la vicedecano actual y aspirante al decanato de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Es una señora que yo quiero mucho y aprecio mucho, Arely Subero. Sí. Ahí está Moisés. Moisés, que no es aquel de los hebreos, ¿verdad? No. El Moisés que siempre está feliz. Este otro Moisés. Este Moisés siempre está feliz. Sí. Muchas gracias, Moisés. Bueno, profesor. Pero mira quién está ahí, Luis Alberto Rodríguez, pues una figura trascendente en la universidad. Sí. Luis Alberto Rodríguez, un gran personaje de allá de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, Norberto, no sabe si sabe que cuando yo voy a Santo Domingo le hago un retrato en Bellas Artes a muchos de los maestros de Bellas Artes y a los directores. El retrato que me falta es el tuyo. Cuando hagan todo, tú sabes bien que tú eres un genio igual que yo. Cuando vaya y toda esta pandemia se aclare, te voy a invitar para que me pose. O tú me llamas y no hay problema. A lo mejor termino yo pintándote a ti también. Nos pintamos los dos. Nos hacemos dos retratos. Tú me pintas y yo te pinto. Sí, así será así. Sí. Esa está buena. Yo quiero estar ahí. Esa no me la pierdo yo. Sí. Como sí, no, otra cosa. Tú estás viendo ahí, te bebe un cafecito ahí tranquilo y nosotros hablando y pintando. Bien. Sí. Otra cosa. Sé que tiene mucho conocimiento sobre Corson. ¿Tú estás de acuerdo en hacer otra charla a hablar de Corson? Espérate, tengo un problemita ahora que se ha grabado. Por ahí abajo, yo vivo en un edificio, en un segundo piso, y están taladrando, montando una cosa con un taladro, y ahora te oía un poquitico, antes ahora te oigo menos. Ok, la pregunta es,
La pregunta es, ya que tú sabes tanto de Corson, ¿tú crees que podría darnos otra charla sobre Corson en este programa? Yo podría hacerlo, sí, pero vamos a tratar de que no se vaya la voz como ahora, porque ahora mismo estoy forzado, porque casi no entiendo la pregunta, porque es que se oye tan bajito. Cuando yo hago así, acerco el oído para ver si oigo algo. Yo te oigo como si tú estuvieras en el Japón. Lo que vamos a hacer es hacerte llegar un audífono para que puedas oír y hablar mejor. Te vamos a hacer llegar un audífono. Vamos a concluir, Ismael, porque ya técnicamente es imposible el asunto. Profesor, gracias. Vamos a concluir aquí. Gracias por conectarse con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación. El próximo mes tendremos la presentación de la hija de Silvano Lora, Quisqueya Lora. Quisqueya, yo la conozco, sí. Sí, vamos a tener la segunda actividad sobre la obra de Silvano Lora con la hija de Silvano Lora y Carlos San Giovanni, que van a hablar de la obra de Silvano como artista moderno de la República Dominicana. Eso es en abril. Entonces, abril 10. Abril 10. Vamos a decidir eso entonces de si va a ser el 3 o el 10 a medida que Quisqueya nos responda. Sí, pero óyeme bien, vamos a tratar de ver que no pase esto que ha pasado al final. Correcto. Correcto. Sí. Sí, él tiene problemas de conexión, pero nada, muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Obviamente el profesor está teniendo problemas técnicos ya al final. Los miembros de CAFDA no se vayan, vamos a tener una reunión breve de los miembros, así que será bien breve, no se vayan, por favor. Gracias por conectarse con nosotros. Hablemos de arte con el profesor Norberto Santana. Gracias. Te agradecemos, Norberto, que pase buen día, que la pase bien. Nos vemos pronto. La próxima actividad la anunciaremos si es el día 3 de abril o es el 10 de abril. Gracias. Adiós a todos. Bye bye.